Cordial saludo para todos. Para el día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la recepción y el almacenamiento de materias primas. Las materias primas son indispensables en la industria de alimentos y en el sector gastronómico para poder elaborar los alimentos que se vayan a comercializar. En el caso de restaurantes, pues son los platos que se van a ir a entregar al cliente en la mesa. Entonces, para comenzar, lo primero que se hace con la parte de las materias primas es la recepción. La recepción tiene parte fundamental porque allí es donde se verifican las condiciones de calidad del alimento, en qué condiciones están llegando al restaurante o a la planta de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que primero que se evalúa y que es de forma más directa? Vienen siendo las características organolépticas, como es el color, el olor, la textura, que verifica que el color que presenta el alimento pues sea el característico de ese alimento, igualmente que el olor, porque esto ya nos va dando un indicio si el alimento se encuentra en buenas condiciones o ya está empezando a presentar problemas de putrefacción o en mal estado del alimento. También debemos de tener en cuenta que al hacer la recepción de las materias primas hay que verificar de que estos vengan en buenas condiciones, de que el alimento venga empacado, que venga protegido, para que se evite de alguna forma la contaminación y alteración de los daños físicos del alimento. Entonces, en el empaque o en el embalaje que trae el alimento se encuentra un rotulado, que es lo que le da la identificación al alimento y que es lo que nos va a dar garantía por parte del proveedor, garantía de que es un alimento de buena calidad y que se encuentra en buenas condiciones. ¿Qué se encuentra en el rotulado? Pues encontramos lo que es el nombre del producto, la fecha de producción o lote, la fecha de vencimiento, ingredientes, nombre y dirección del fabricante, o sea que podamos identificar quién es el responsable de la elaboración de este alimento. También encontramos lo que es el peso neto, el modo de conservación, o sea, en qué formas que lo tenemos que conservar, si es a temperatura ambiente, si es a temperatura de refrigeración o congelación. Y lo otro es el registro sanitario, que es el que está avalado por el INVIMA y diciendo de que el alimento cumple con las condiciones necesarias para su comercialización. Entonces, la fecha de vencimiento no es lo único que se va a encontrar en un rotulado, ni tampoco el lote, porque hay demás información que también va a garantizar al consumidor o al cliente que es un alimento de buenas condiciones. Para comenzar, entonces vamos a ver este video donde nos explica cómo es el proceso de recepción de las materias primas, recepción y luego almacenamiento. Hablemos del almacenamiento de alimentos. Este se divide en dos fases. La primera es la recepción. Este es el periodo que va desde que se recibe el alimento hasta que se guarda en el almacén o bien en el refrigerador. Durante esta fase debe verificarse que los alimentos lleguen en buen estado, por lo que es conveniente tener una ficha de recepción donde se pueda documentar los posibles incidentes de los alimentos que se reciben. En esta fase, el proveedor tiene la responsabilidad de informar sobre la presencia de alimentos alérgenos en las materias primas y debemos asegurarnos de que no ha existido contaminación cruzada. La segunda fase es el almacenamiento o conservación, que es el periodo que va desde que se guardan los alimentos hasta que se consumen. En esta fase deben extremarse las precauciones para no romper la cadena de frío y evitar la contaminación cruzada.
En el caso de los alimentos que contengan alérgenos, deberán estar físicamente separados del resto de alimentos, o bien guardarse en recipientes herméticos. Existen dos modos principales de conservación. La conservación en frío, que puede realizarse mediante refrigeración en una nevera, a temperaturas entre 0 y 5 grados Celsius, o mediante congelación, a temperaturas de menos 18 grados o más bajas. Conservación a temperatura ambiente. Esta solo está permitida para conservas, alimentos ahumados, escabechados, deshidratados, curados y envasados al vacío. Cabe destacar que un alérgeno o alimento alérgeno es una sustancia generalmente de naturaleza proteica, o sea, una proteína, que en algunas personas el sistema inmunitario o las defensas del cuerpo las reconoce como extrañas o peligrosas, dando lugar a una respuesta inmunitaria provocando alergia. Algunos ejemplos de alérgenos podrían ser el pescado, frutos secos, lácteos, moluscos, cereales con gluten, entre otros. Ok, para continuar con el almacenamiento de materias primas, vamos a conocer estos conceptos. El primer concepto que encontramos es el FIFO. ¿FIFO qué significa? Lo que es primero en entrar debe ser lo primero en salir. En almacenamiento de los alimentos se debe tener en cuenta este concepto. ¿Por qué? Porque esa regla es muy importante para que los alimentos no se vayan a deteriorar o a perder. FIFO es las siglas en inglés, First In, First Out. Eso es lo que significa FIFO. Entonces, la idea de que se haga este concepto es para que haya una rotación, poder identificar los alimentos que están llegando, los alimentos que ya llevan un tiempo almacenado. No cometer el error de que cuando llegue un alimento, pues vaya y se vaya a almacenar, tape los alimentos que están anteriormente en la nevera o en el equipo de refrigeración o congelación. No es de tapar esos alimentos, porque si no, entonces esos alimentos que estaban ahí anteriormente se van a empezar a deteriorar, se van a empezar a dañar, y si se dañan, pues van a empezar a contaminar los alimentos que están dentro del equipo de frío. Entonces siempre es importante tener en cuenta esas condiciones. Hay otro concepto que se maneja en la industria de alimentos y el sector gastronómico, que es el FEFO, que este tiene que ver con la fecha de vencimiento del alimento. La fecha de vencimiento es muy importante, porque entonces, si nos llega un producto que tiene una fecha de vencimiento mucho más reciente, por ejemplo, que llegue con una fecha de vencimiento de 5 días, colocando como ejemplo 5 días, entonces esos 5 días, si hay otro alimento de esa misma categoría, de ese mismo tipo, que se vence mucho más adelante, digamos 15 días más, pues el que se vence a los 5 días pues va a perderse primero que el de 15 días. Por eso es importante también que tengamos en cuenta al momento de almacenar los alimentos, que a pesar de que haya llegado de último, pues entonces si la fecha de vencimiento nos dice que se va a dañar con anterioridad, entonces es el primero que hay que utilizar o gastar. ¿Conoces el método PEPS de un restaurante? Lo primero en entrar es lo primero en salir, también conocido como FIFO por sus siglas en inglés. Es un sistema de manejo de inventario, el cual consiste en rotar inicialmente los productos que ingresaron primero al almacén de tu restaurante, es decir, siempre rotar el producto que más tiempo lleva en nuestra operación. El sistema PEPS tiene un principio básico basado en darle la salida al producto que ingresó primero, asegurándote siempre que el producto que queda almacenado sea el más fresco. Sin embargo, en los productos perecederos existe una variable adicional, y es la fecha de vencimiento. Esta variable puede cambiar este principio, haciendo que se le dé salida a un producto que entró más tarde pero que tiene una vida útil más corta. La aplicación de este sistema permite minimizar el riesgo de tener pérdidas por vencimiento de producto y ayuda a mejorar la eficiencia de un restaurante. Apóyate con etiquetas simples con la fecha de entrada o elaboración en el caso de las salsas o las bases para tus platillos.
Ahora, teniendo en cuenta la vida útil o la fecha de vencimiento de estos alimentos, pues aquí vamos a ver en congelación o en refrigeración cuánto tiempo nos puede durar un alimento. Por ejemplo, comenzando con la parte de congelación, si vemos en las figuras, vamos a ver que la carne de res en congelación dura de 6 a 11 meses. El pollo crudo dura 9 meses. El salmón crudo 9 meses. Ahora el cocido. Carne de res cocida dura 2 meses. Carne de pollo cocido dura de 2 a 6 meses. Y el salmón cocido dura de 2 a 6 meses también. Ahora vámonos para refrigeración. Tiempos de vida útil del alimento en refrigeración. La carne de res cruda dura de 3 a 5 meses. 3 a 5 días. Cocida dura de 5 a 7 días. La carne de cerdo de 3 a 5 días y cocida de 3 a 4 días. El pollo cruda dura de 1 a 2 días y cocido dura de 3 a 4 días. Ahora, ¿para qué nos sirve el conocer el tiempo de vida útil de estos alimentos en refrigeración o en congelación? Para saber cuánto tiempo los podemos dejar almacenados allí, para saber qué tiempo o qué rotación vamos a darles a ellos. Si un producto de estos pues no me dura tanto tiempo ahí, pues ¿para qué lo vamos a congelar? ¿Para qué vamos a congelar un producto? Porque mire, como dice en congelación, es para almacenar por meses, pero por rotación, por ventas, por todo lo que tenga que ver con el flujo continuo del proceso en la elaboración de los alimentos, pues no vamos a necesitar un alimento congelado. Más bien lo vamos a necesitar es refrigerado, para que cuando lo vayamos a utilizar pues no tengamos que correr con la necesidad de tener que descongelarlo. Y como siempre hay veces se encuentra que hacen un mal descongelamiento de los alimentos, que los ponen a descongelar a temperatura ambiente, pues eso es lo que nos lleva a cometer errores. Entonces la autoridad sanitaria está muy vigilante de cómo va este proceso, cómo hacen el descongelamiento, y pues si lo tienen en refrigeración pues ya lo podemos tener una rotación más continua de ello y podemos utilizar el producto sin correr el riesgo de crecimiento bacteriano. Ahora, aquí tenemos como ejemplo una nevera de tipo doméstico, que cómo se debe hacer el almacenamiento de las materias primas o de los alimentos en una nevera de tipo doméstico. Pues aquí podemos encontrar algunas formas de cómo es que se deben almacenar, tanto en la parte interna como en la parte de la puerta de la nevera. Como sabemos, estas neveras son de tipo vertical, o sea, van como una especie así como de edificio, que tienen pues una parte superior y una parte inferior. En la parte superior siempre se deben de colocar aquellos alimentos que ya estén preparados, que estén precocidos, como por ejemplo productos cárnicos, embutidos en este caso pues salchichón, chorizo, también tenemos salchichas, tenemos lo que son jamones, todos estos alimentos precocidos que ya han tenido un proceso. También están los productos lácteos que van dentro de los quesos, las mantequillas, la leche, que son productos que por su alto riesgo pues se deben de tener en la parte superior para evitar una contaminación. Luego en la parte ya intermedia se vienen a colocar productos como vegetales, como frutas, son alimentos que deberían almacenarse de esta forma para evitar que estos no vayan a contaminar los alimentos ya preparados o precocidos. Mientras que en la parte inferior de la nevera se van a colocar todo lo que son productos cárnicos crudos, carnes, pescados, congelados, van en la parte inferior. De esta forma podemos garantizar de que no haya un riesgo. Si es posible, si hay esa forma que se puede hacer, sería ideal que en cada nivel de estos se coloque un tipo de alimentos. Los alimentos se dividen por tipos, por preparación, por especie en la parte de los productos cárnicos. Entonces sería bueno también como almacenarlo de esta forma. Ya veremos más adelante cómo es que se clasifican.
¿Cuál es la idea y cuál es la necesidad y cómo es que se debe almacenar los alimentos y para qué sirve el almacenamiento? El almacenamiento debe realizarse de forma que se pueda y pues se evite que el alimento se vaya a deteriorar por el paso del tiempo, por las condiciones ambientales que afecten el alimento. Entonces por eso es que se deben utilizar algunas medidas, como por ejemplo utilizar recipientes plásticos donde se puedan colocar los alimentos de forma que se puedan proteger y se puedan separarlos de los otros alimentos que también nos pueden contaminar. Como bien sabemos, una de las contaminaciones cruzadas puede hacerse entre materias primas, entre una materia prima y otra materia prima. Entonces por eso también es importante que se almacenen en recipientes y que estos a su vez estén identificados y rotulados para poder llevar su trazabilidad. Esta sería una de las formas ideales de encontrar una nevera en su almacenamiento, de forma de que se puedan proteger y que se puedan tener bien ordenadamente. Como pueden ver también, el equipo no se ve sobresaturado, no se ve lleno a su totalidad, sino que se ve que tiene espacios por donde el frío puede recircular por toda la parte interna de la nevera y puede así cubrir cada uno de los alimentos que se encuentran allí adentro. Eso permite que el frío sea más homogéneo y que la temperatura no suba por los límites críticos de ya sea de refrigeración o de congelación. Uno de los alimentos que tiene mayor grado de contaminación son los alimentos marinos o productos marinos. Entre esos están los peces, los calamares, los pulpos, los mejillones, que estos pues como vienen del mar pues vienen con una carga bacteriana alta. Entonces por eso es importante que estos se encuentren separados de los demás alimentos que almacenamos allí, separados como de los otros productos cárnicos, de los productos vegetales, también de los productos lácteos. ¿Dónde es la idea parte ideal de dónde almacenar estos alimentos? Pues en la parte inferior de las neveras, o si es posible en un recipiente que los separe de los demás alimentos. Recordemos, recipiente plástico con tapa que separe a estos alimentos es lo mejor para evitar una contaminación cruzada. Ahora les hablaba precisamente de que cómo se clasifican los alimentos. Pues los alimentos se clasifican por varias formas, comenzando por el tipo. El tipo viene siendo entonces si son productos cárnicos, si son productos lácteos y si son productos vegetales. Ahí tenemos ya 3 tipos de clasificación. Pero también podemos hablar de que se pueden clasificar por especies. Esto es en el caso de los productos cárnicos, que entre las especies está el cerdo, el pollo, la res y los marinos. Ahí también hay una clasificación por los cuales también se puede separar. Ahora, por cocción, o sea, si estos son crudos, si son semipreparados o precocidos, o si son cocidos o preparados. Pues, ¿cuáles son de más alto riesgo en este caso? Pues bueno, a pesar de que todos son de alto riesgo, pues la cosa es que uno entre otros se pueden contaminar. Uno crudo con uno cocido puede contaminar el alimento. Entonces hay que separarlos según su tipo de cocción. Y por último tenemos por la clasificación por el riesgo, que esto en otras capacitaciones se ha hablado, donde se dice que los alimentos se clasifican por riesgo si son perecederos o de alto riesgo, semiperecederos o mediano riesgo y no perecederos o de bajo riesgo. Estos 3, ¿para qué nos sirve? Para saber en qué lugar o cómo se tienen que almacenar estos alimentos, en qué lugar, como por ejemplo si es a temperatura ambiente, si es a temperatura de refrigeración o si es en congelación. Esto nos ayuda entonces a identificar que, por ejemplo, los productos perecederos pues vamos a necesitar de un equipo de frío que nos baje la temperatura de forma de que no haya riesgo de que haya crecimiento bacteriano o microbiano en los alimentos y que nos vaya a generar
una alteración en el alimento y que estos se lleguen a perder. Ahora vamos a hablar del almacenamiento a temperatura ambiente. Como bien ustedes ven en las imágenes, esta es la forma ideal del almacenamiento de los alimentos a temperatura ambiente. En estanterías, dentro de recipientes, alimentos que se encuentran protegidos, que si bien pueden verlo en la parte inferior derecha, ven cómo se encuentran almacenados estos alimentos, donde no hay riesgo de que pronto llegue una plaga o algún material extraño y caiga sobre ellos y los contamine. Entonces ahí eso es lo que nos va a llevar a que tengamos un alimento protegido y no tengamos riesgos de contaminación. En la parte inferior izquierda pues vamos a ver que estos alimentos llevan una trazabilidad, un rotulado, una identificación para poder saber precisamente lo que hablamos al inicio del video sobre la rotación del alimento. Si es lo que primero entró, entonces sería lo primero en salir y tener como saber en qué momento se debe de utilizar el alimento. Dentro de la normativa sanitaria encontramos que la separación mínima de estas estanterías con respecto a la pared es de 60 centímetros. Eso sería lo ideal. Y que además estén separados o elevados del piso como mínimo 15 centímetros de altura. ¿Esto para qué nos sirve? Esto sirve para que se puedan realizar operaciones de limpieza, inspección de las áreas, fumigación si es del caso, todas esas cosas que se puedan realizar sin que afecte el poder realizar estas funciones. También debemos de tener en cuenta que los productos químicos para la limpieza deben estar separados en un lugar aparte. O sea, el almacenamiento de estos alimentos de productos químicos no se deben de encontrar dentro de la misma área donde se almacenen los alimentos. Por último muchachos, tenemos que tener en cuenta unas reglas que debes comenzar. Es como una especie de repaso. Tenemos en cuenta, dice, no almacene los alimentos directamente sobre el piso. Pueden estar en estivas a 15 centímetros y de pared a 60 centímetros. Por normativa sanitaria, esto es lo que se requiere. Se deben almacenar los alimentos vencidos, sí, podemos tener también alimentos vencidos, pero estos alimentos vencidos deben estar identificados o rotulados y en un sitio aparte de los alimentos que se encuentran en buen estado o sanos. Pueden ser también que estos alimentos vencidos se puedan meter dentro de un recipiente de forma de que les queden separados de los otros alimentos. Y por último, almacenar los productos químicos alejados y separados de los alimentos para que no haya un riesgo de contaminación química a los alimentos. Veamos este último video donde nos explican también algo con respecto al almacenamiento de los alimentos. Todo empresario que desee preparar y vender sus platos al público debe tener presente una serie de condiciones y requisitos que debe cumplir. Es por ello que hoy te enseñaremos acerca de las buenas prácticas de almacenamiento en tu restaurante. Las buenas prácticas de almacenamiento, o BPA, tienen como principal propósito dar las pautas para el correcto almacenamiento de alimentos en todas las etapas productivas en tu restaurante, es decir, desde la recepción hasta la entrega del producto al cliente final. ¿Qué debes tener en cuenta? El correcto almacenamiento debe realizarse evitando la contaminación cruzada. Por lo tanto, lo primero es identificar los productos con alto riesgo de contaminación y los de consumo directo. Estos nunca deben estar juntos. El almacenamiento debe ser de acuerdo al tipo de producto, pero también teniendo en cuenta la rotación del mismo para facilitar la operación y reducir tiempos del personal. Se debe mantener un orden y este debe ser conocido por el personal a cargo. Se recomienda elaborar un layout, afiches de ubicación y rotular por tipo de producto. Los espacios de almacenamiento deben cumplir con las especificaciones de los productos, es decir, humedad, temperatura y demás condiciones que requiere el producto. ¿Qué debo tener en cuenta en el caso de almacenamiento en la zona de producción y despacho? Lo más importante es evitar la contaminación cruzada.
por lo cual debes saber qué productos manejar y las condiciones de almacenamiento que deben cumplir. Establecer la ubicación de cada producto y darla a conocer al personal. Recuerda que no saber dónde se encuentran aumentarán los tiempos operativos. La ubicación debe ser de acuerdo al flujo operacional, teniendo en cuenta tener a la mano los productos con más uso. Revisa las fechas de vencimiento del producto y la vigencia de los registros sanitarios de ellos. En la zona de despacho, coloca los productos adicionales que quieras vender, como postres, bebidas, entre otros. Recuerda que muchos clientes necesitan ver los productos para adquirirlos. Es una excelente oportunidad para promover tu venta. El cumplimiento te ayudará a mejorar el servicio tanto en tiempo como en calidad. Optimizará espacios para la manipulación y evitará la contaminación cruzada con una adecuada distribución. Esto hará visiblemente ordenado tu restaurante, evitará accidentes y podrá servirte como soporte en inspecciones posteriores. Ahora ya cuentas con la información necesaria para mejorar el almacenamiento en tu restaurante. Bueno, con esto terminamos la capacitación del día de hoy. Espero que haya quedado todo claro y que puedan aplicar todas estas condiciones en la recepción y almacenamiento de alimentos, ya que con esto podemos garantizar un alimento en buenas condiciones y un alimento final y preparado que se encuentre apto para el consumo de los clientes.